Saludo al abogado de este espacio, mi querido Juan Luis Montero, mi querido Juan Luis. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Y fíjate que la semana pasada, bueno, ocupamos la semana para hablar de la mujer, y así lo hicimos en este espacio, pero la semana pasada hubo dos resoluciones que creo que son importantes comentar por parte de la Suprema Corte de Justicia y una relacionada, y para ser interesante al auditorio y para que lo comprenda, sobre el famoso modo honesto de vivir, es decir, en nuestra normatividad, en algunos artículos, muchas veces como requisito o incluso como una circunstancia que requiere cierta conducta, se solicita por parte del legislador que se tenga un modo honesto de vivir, ¿no? Y entonces pareciera que en un momento dado, pues esto era importante al trascender en la conducta precisamente de lo que describía la norma jurídica. Sin embargo, pues de repente el Tribunal Electoral, desde Felipe de la Mata, hace una resolución porque se dan cuenta que cuando alguien que quiere ocupar un cargo electoral, un cargo público, infringía la ley haciendo conductas que iban en contra de la ley electoral, pues no había sanción. Y entonces esta persona, además de infringir con la ley, pues podía ocupar ese cargo, primero postularse y después o poder ocupar este cargo. Entonces, al no haber sanción, que aquí es el primer error, pues él acudió, que a mí se me hace muy interesante, jurídicamente hablando, acudió a esto que está en el texto, que es el modo honesto, diciendo que, bueno, la honestidad parte de la acatar las leyes y pues a través de un principio también fundamental del derecho. Entonces, él dice, bueno, pues a través de este modo honesto de vivir se está infringiendo la ley, por tanto no podría ocupar un cargo público. Y va a la corte porque, te reitero, a mí se me hace muy interesante la forma en que se analizó y creo que es importante. Y luego la corte dice, no procede y esto es invalida toda vez que pues es un término muy subjetivo y al ser subjetivo pues es discriminatorio. Y entonces caemos en una situación de que nuestra ley hoy contempla en muchos momentos y en muchas normas el modo honesto de vivir. Y entonces al empezar a ser discriminatorio y empezar a pensar que es un término subjetivo, pues entonces ya no tiene ningún tipo de aplicación. Y creo que esto es grave. Yo creo que aunque no estemos de acuerdo con una conducta, una forma de comportarse, puede ser que en lo general se admita objetivamente una manera honesta de vivir. Ejemplo, en la Corte para ser ministro se requiere de una buena reputación. ¿Sí? La ministra esta que presentó su tesis, esta ministra que plagió su tesis, eh, pues realmente para todos ahorita no tiene una buena reputación, independientemente si ella realmente lo hizo, no lo hizo, se genera una situación que es universal y que pudiera ser objetiva. Entonces, ir al extremo de determinar que lo que establece la ley como no, modo honesto de vivir, a mí se me hace que de tacharlo de discriminatorio, tacharlo de subjetivo, se me hace un extremo que es peligroso. Y que además pues entonces habría que reformar muchos artículos donde como requisito o como condición es el modo honesto de vivir. Eh, Creo que tú podrías fácilmente establecer, si bien no en una conducta subjetiva, pero sí en una conducta normativa, determinar si existe este modo honesto o no existe este modo honesto. Lamentable lo sucedido en la Corte, habrá criterios y creo que, bueno, pues al ser mayoría, pues se quedó como no procedente lo que estableció el tribunal en su momento y que también hubo mayoría para determinar el fondo de esta situación del modo honesto de vivir. Creo que se presta más, pero yo lo que quería en este momento es que el auditorio comprenda cómo juegan nuestros jueces, nuestros tribunales, pues un papel sumamente importante para determinar y poder definir ciertos conceptos que son importantes. Hoy se nos acabó el tiempo, Francisco. Hablaremos también, quería un tema sobre el bullying, pero bueno, lo hablaremos después. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Así será. Gracias, mi querido Juan Luis.